¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Días de Campo. Hoy queremos compartir con ustedes una nota con el ingeniero Néstor Darwich. Muchos de ustedes ya lo conocen, es ingeniero agrónomo, doctorado en fertilización. Y bueno, él también estuvo como docente en la Facultad de Ciencias Agrarias de INTA. Y estuvo también como referente y coordinó el programa de estudio de suelos del INTA, ¿no es cierto? Así que, bueno, Néstor, un gusto tenerte acá por la pantalla, que hace un año que no nos vemos, y, y va a ser una nota linda para hablar un poco del tema de los suelos, que es tu especialidad. Así que un poco vos hablás en el libro este que me regalaste el año pasado, de que los suelos estaban en peligro y que realmente los países pueden soportar golpes de Estado, guerras, conflictos sociales. Lo que no pueden soportar es la pérdida del suelo y la pérdida de fertilización. Así que me gustaría que nos des un detalle de cómo hoy están los suelos pampeanos. Bueno, ante todo, un gusto y gracias por invitarme, permitirme llegar ahí a tus oyentes en Necochea, que es mi ciudad natal. Mirá, lo que vimos en el librito ese que te regalé el año pasado fue realmente una decisión, después de una charla que di en Necochea en el 2018, que vos convocaste. Muchos colegas que escucharon la charla me dijeron, che, qué cantidad de información que tenés, ¿por qué no la ponés por escrito? Bueno, y ahí me puse a armar el documento ese, que se llama La salud de nuestros suelos pampeanos. ¿Y de qué se trata exactamente? Bueno, se trata de mostrar a través de datos, de muchos datos, que empecé a recopilar desde el año 89, por ahí, de qué pasó con la agricultura de Argentina desde los años 90 en adelante y qué consecuencias tuvo ese tipo de agricultura extractiva que hicimos, muchas veces sin rotaciones o con rotaciones muy desbalanceadas y con muy poco aporte de nutrientes, que trajo aparejado ese tipo de manejo o desmanejo, decíamos, no buen manejo, que trajo aparejado digamos, a la fertilidad de los suelos, tanto física como química. Es decir, cómo degradó, vamos a usar una palabra correcta, cómo degradó la fertilidad durante esos 30 años el mal manejo que se hizo. Entonces uno, bueno, ¿qué quiere mostrar? Y bueno, lo primero que hace es mostrar cómo creció la agricultura en esos años. Si vos querés podemos poner un gráfico, es más, lo podemos poner en pantalla si querés, que se ve claramente, que es el gráfico número 1 del libro, que está en la página 9, en donde se ve claramente cómo creció la soja. No sé si ahí la cámara lo toma, si se ve. Más arriba, ¿verdad? Más arriba, ahí. Ahí está. Bueno, ahí se ve cómo creció el cultivo de soja, que está en línea verde arriba, desde el año 90 al 2015, prácticamente exponencialmente, y llegó allá por el 2000, 2001 a superar a los otros tres juntos, es decir, superó a la suma de trigo más maíz más girasol. Y a partir de ahí siguió creciendo hasta llegar, como muestra el gráfico, en el año 2015 a 20 millones de hectáreas sembradas con soja, cuando los otros tres, trigo, girasol y maíz juntos, no pasaban de las 5 millones cada uno, bueno, mucho menos de girasol, 2,5 millones, en total 10 millones, ponele 12, contra los 20 de soja. Entonces, ese tipo de desbalance entre esa leguminosa llamada soja y los otros cultivos, sobre todo las gramíneas como el trigo y el maíz, produjo las consecuencias graves que ahora podemos comentar, si querés, que también están reflejadas ahí en el libro. Es decir, la pérdida de materia orgánica, que fue para mí la más grave de todas. En algunos sectores pampeanos o extrapampeanos se perdió hasta el 50% de la materia orgánica, es decir, suelos que tenían 5 hoy tienen 2,5, y suelos que tenían 4 hoy tienen 2. Me refiero a % de materia orgánica en el horizonte superficial.
Y eso va mucho más allá de la aritmética, como digo yo en el libro. Es decir, no es una cuestión aritmética, perdimos el 50%, no. Perder el 50% de la materia orgánica en un suelo es muy importante porque los primeros 20 centímetros del suelo, esa capa negra, como decimos normalmente, son los que contienen la vida del suelo. Ahí están todos los microbios que producen las transformaciones de los nutrientes, ahí está la fauna, tanto micro como macrofauna, y básicamente si uno se refiere a cuando dice el suelo tiene vida, ¿de qué habla? Habla de esos centímetros, es donde está realmente la vida del suelo. Hay millones y millones de bichitos, de microbios por gramo de suelo, y bueno, si perdemos eso, estamos perdiendo el capital. Es decir, uno en una empresa puede tener distintos tipos de pérdidas, pero cuando vos llegás a pérdidas estructurales que afectan la estructura de la empresa, bueno, ya sabemos, es mucho más difícil recuperarse. Otro tipo de pérdidas, bueno, se pueden corregir, se pueden solucionar, pero las pérdidas estructurales son las más difíciles de recuperar. Y la materia orgánica, que la puso Tata Dios ahí durante muchos millones de años, no se puede ir a la farmacia y comprar materia orgánica. O sea, la materia orgánica no se vende. Hay que elaborarla para que vaya creciendo. Y es muy difícil. O sea, un suelo que perdió, como decíamos recién, de 5% de materia orgánica, bajó a 2,5 o a 3, lo que quieras, volver a recuperar eso y tardaría miles de años, ¿no? Ninguno de nosotros lo va a mover. Y no sé si llega, con manejos muy particulares como puede ser con pastura. O sea, implantar una pastura y dejarlo que vaya ganando de a poquito materia orgánica. Pero eso tarda muchísimo tiempo. Y nosotros lo perdimos en 20 años, 30 años, ponele, del 90 ahora. Entonces, ese tipo de pérdidas que tiene consecuencias graves sobre muchas propiedades del suelo, tiene consecuencias graves, además de la nutrición, tiene consecuencias graves sobre la infiltración del agua, sobre lo que nosotros llamamos el balance del agua o el flujo del agua en el suelo, es decir, cuánto entra, cuánto se retiene, cuánto escurre y cuánto se pierde por evaporación. La materia orgánica hace como una esponja, regula, digamos, todo el sistema de flujo de agua en el suelo a través de los poros, y al perder materia orgánica, la textura del suelo, digamos, la estructura del suelo se empieza a degradar, la arcilla empieza a tapar los poros y por consiguiente tenemos problemas de encharcamiento, o sea, suelos que antes nunca se encharcaban, vos los ves ahora en el mes de agosto, es muy común, cuando vienen las lluvias, empieza a haber charcos por todos lados. Y bueno, ¿eso es por qué? Porque no hay buena infiltración, o sea, están los poros tapados. Entonces, eso hace de que haya una densidad aparente más alta, es decir, el suelo pesa más porque tiene menos aire, tiene menos poros, y eso con algunas tareas que hacemos, como en la cosecha, los carros cuando van cargados y pasan y dejan la huella, por más que usen neumáticos de alta flotación, igual producen una compresión cuando el suelo está húmedo, que afecta después abajo a los 15-20 centímetros, se van formando esas capas compactas. Bueno, vos me decís, ¿tiene solución? Sí, tiene solución, por supuesto. O sea, una solución inmediata es pasar un disco que soluciona los primeros 12 centímetros, pero no más abajo. Tenés otras herramientas que pueden ir más profundas, pero no siempre son la solución. Generalmente no son la solución a largo plazo. La solución a largo plazo está dada por mantener muchas raíces vivas durante todo el año. Es decir, no tener raíces durante el periodo de cultivo, después viene la cosecha, barbecho, no. Después del barbecho tiene que implantarse un cultivo que se llama de cobertura, o cultivo puente, o puentes verdes, o como le quieras llamar, que permita que durante todo el año haya actividad de raíces en el suelo. Porque eso es lo que realmente afloja ese suelo que está compactado, eso es lo que realmente le devuelve carbono, que es lo que necesitamos para hacer materia orgánica, y eso solamente se logra con un buen manejo. Por suerte, en los últimos años, el productor entendió que esa mala rotación o esa mala práctica de hacer soja, nos estaba llevando mal, nos estaba llevando a un lugar sin retorno, y entonces se bajó la cantidad de hectáreas de soja en los últimos 3 años y creció la cantidad de gramíneas, básicamente maíz y trigo. Entonces estamos
buscando un equilibrio que nunca deberíamos haber perdido entre leguminosas y gramíneas. El hecho de tener cultivo de cobertura ayuda, y bueno, el trigo, que había perdido el 50% de su área sembrada, y acá en el sudeste fue dramático, porque el trigo para nosotros era el caballito de batalla, era el que nos salvaba en muchas formas, no solamente comercialmente, sino también por cobertura, por esto que te estoy explicando de cantidades de gramíneas en la rotación. Y bueno, acordate la época de Moreno, allá por el 2013, 2012, 2013, prácticamente bajamos a la mitad. Nunca Argentina en los últimos 40 años había tenido tan pocas hectáreas de trigo como en esa época. El productor no quería sembrar porque el trigo no se lo pagaban, había un montón de restricciones para poder comercializar. Y entonces, bueno, la gente se desanimó y dejó de sembrar trigo. Un poquito, un 10%, 20% se volcó a hacer cebada cervecera, y entonces, bueno, apareció un poquito ahí una gramínea, pero igual había un hueco infernal entre lo que eran la soja, las leguminosas, soja más girasol, comparado con trigo y maíz. Bueno, en los últimos 3 años entendimos que había que mejorar eso. Empezó a mejorar mucho la producción de maíz en los últimos 3 años, se empezó a invertir, a lograr mejores rendimientos, y el trigo empezó a recuperar parte de lo que había perdido de área sembrada, con buenos rendimientos, con fertilización. Entonces, un poco la explicación de esto, decís, bueno, pero ¿y entonces por qué hicimos las cosas tan mal? Bueno, hicimos las cosas tan mal por un montón de combinación de factores. Es decir, yo creo que nunca cuando alguien hace algo mal o algo sale mal, nunca hay un solo responsable o una sola causa. Son varios factores que se combinan para que la cosa salga bien o salga mal. Yo digo ahí en el libro que hubo políticas desacertadas durante un periodo de tiempo en la Argentina, políticas agrarias me refiero, o que no hubo políticas agropecuarias también durante un periodo. Pero bueno, eso no es solamente la explicación, o sea, muchos agrónomos también tenemos que hacer un mea culpa y decir, no le explicamos bien al productor qué pasaba una vez que incorporaba la siembra directa. Siembra directa fue algo fenomenal, que empezó a usarse a partir de los años 90 y creció de unas poquitas hectáreas hasta los 33 millones sembrábamos 36 millones de hectáreas en todos los cultivos y 33 eran de siembra directa, es decir, prácticamente el 90 y pico % de lo que sembrábamos era bajo directa. Y gracias a la directa, la pérdida de materia orgánica no fue tan violenta como hubiera sido si hubiéramos seguido con las labranzas convencionales. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Automóvil Club Argentino. Desde 1904 al servicio del cliente. Sucursal Necochea, Avenida 59, esquina 48. Porque siempre es mejor ser socio. Uskudun Sociedad Anónima, concesionario oficial Toyota, Avenida 59 y calle 22. Bueno, por los cielos. Terminal Quequén, acompañando el crecimiento de Puerto Quequén. La nueva red Action Energy Agro llegó al campo. Contamos con un servicio de distribución para llevar combustibles y lubricantes de la más alta calidad directamente a tus instalaciones. Además, ofrecemos el servicio de canje de granos y operamos con las mejores tarjetas del agro. Con Action Energy Agro, vos y tu campo rinden más. Costa Austral, Avenida Circunvalación número 921. Rizobacter presenta un nuevo concepto en adyuvantes. Rizospray Integrum. Suma eficiencia para graminicidas. Otra innovación de Rizobacter.
Llega el Toyota que estabas esperando. Llegó el nuevo Toyota Yaris. Nuevo Yaris. Crea tu momento. Continuamos este segundo bloque con Néstor Darwich. Como venías diciendo y te tuve que cortar para ir a la pausa, realmente la sojización ha sido también un deterioro importante en el balance de los suelos, ¿no es cierto? Como decís vos, gracias a la directa fue menos profundo el daño todavía, ¿no? Tal cual, tal cual. Y muchas veces también se le echa la culpa a la soja, como si la soja fuera la responsable. La soja no es la responsable, la soja es un cultivo extraordinario que se usó mal, o sea, no se rotó como se debía rotar, no se fertilizó como se debía fertilizar, y entonces, bueno, trajo las consecuencias que trajo, pero no es la culpa del cultivo. El cultivo es un cultivo extraordinario que da materia grasa, o sea, que produce aceite, que produce proteínas, que gracias a la soja estamos exportando, somos los primeros exportadores de aceite y de pellet para producción porcina o para producción animal. Todo eso es bueno. Lo que pasa es que era un cultivo que tenía buen precio, tuvo muy buen precio, porque el productor, ¿qué es lo que lo lleva a motivarse para sembrar más o para producir más? Primero, el precio, y segundo, los costos internos. Es decir, cuando vos haces la ecuación que vale tanto el cereal, pero que cuando le agrego o le descuento todo lo que me costó para sembrarlo, lo que llamamos el margen bruto, y cuando lo voy a vender el gobierno me retiene tanto, bueno, ¿qué es lo que me queda? Con lo que los gringos dicen after tax, es decir, lo que me queda después de pagar los impuestos. Bueno, me queda un 40%, lo que me podía haber quedado como producción. Si el 60% se me fue entre impuestos, insumos, entonces el productor ante esas cuentas analiza muy bien qué es lo que puede hacer. Y durante los años que la soja valía mucho, como la soja era un cultivo barato de producir, porque la mayoría de la gente producía su propia semilla, multiplicaba su propia semilla y gastaba un poquito de herbicida barato como era el glifosato, y bueno, era un cultivo barato. Comparado con el maíz, que necesitaba 3 veces más de inversión, la gente hacía soja, no había cómo perderse. Entonces, no se le puede echar la culpa a la soja. Yo creo que hay, como dije, un conglomerado de situaciones que nos llevaron a esto. Por suerte nos dimos cuenta. Voy a decir tarde, sí, tardamos un montón de años, del 90 y pico al 2015, hicimos desastre. Pero bueno, en el 2015 como que se prendieron las luces y dijimos, bueno, muchachos, enfoquémonos, empecemos a producir más maíz, empecemos a categorizar más al trigo, a tratar de que el trigo recupere lo que fue para el sudeste en sus años de gloria, o para la Argentina, no solamente para el sudeste. Y tal es así que hoy el trigo se está sembrando mucho más al norte de lo que sembraba durante muchos años. El trigo en el norte había desaparecido, no había trigo. Y bueno, ahora hoy otra vez ha vuelto. Este año Santa Fe tuvo un montón de hectáreas de trigo, que hacía años que no tenía, y hasta el Chaco se siembra trigo que se había dejado de sembrar. Entonces, bueno, hay cosas que vamos recuperando, por suerte, gracias a Dios. Pero todo esto, recuperar y mejorar todo esto lleva mucho tiempo. No se puede hacer de la noche a la mañana, porque lo que yo siempre digo, Tata Dios o la naturaleza, como quieras llamarlo, le llevó miles de años de hacer, que son unos pocos centímetros negros de suelo, el hombre lo destruyó en 10 años. Entonces, lamentablemente, esos tiempos no se pueden corregir. Por suerte, hoy ya, bueno, a través del asesoramiento de ustedes, los productores también están tomando conciencia y hoy en la rotación acá en el sudeste se ha incorporado mucho maíz, también debido a la baja densidad en zonas que antes también nos hacía maíz, ¿no es cierto? Correcto.
Y eso también hay que reconocer, hay un gran trabajo de asociaciones de productores como APRESID, que junto con CREA y con el INTA y algunos apoyos por ahí de alguna facultad de agronomía, que a mí me gustaría que tuvieran más presencia en el medio, pero bueno, están. Y bueno, se va adelante. Y yo creo que es la forma que los argentinos tenemos que aprender que para ir adelante necesitamos de un conjunto de gente y de ideas, no importa de qué orientación política sea, pero que las ideas tienen que combinarse para buscar soluciones y para poder crecer. Y eso lo hacen todos los países desarrollados y nosotros somos los únicos, por así decir, brutos, que nunca lo entendimos y siempre quisimos cortarla y hacerla por la nuestra, sin escuchar al de al lado o al de enfrente porque no me gustaba. Bueno, si aprendemos a trabajar en equipo, tenemos todas las posibilidades para crecer e ir adelante. Y a su vez, integrar en ese equipo al gobierno, porque el gobierno es el primer beneficiado. Si al productor le va bien y producimos más toneladas de grano, el primer beneficiado es el gobierno. Entonces el gobierno tiene que entender que el campo no es el competidor que está enfrente, el tipo que tiene plata y al que tiene que odiar. El gobierno tiene que entender que el campo es su principal fuente de plata, de dinero, de divisas. Así que si hacemos un buen equipo, esto es como en el fútbol o en el rugby, ¿viste? Vos podés ser Maradona, pero no podés jugar solo. Es decir, si no hacemos equipo, estamos fritos. Bien, tenemos que ir a una pausa. En el próximo bloque hablamos de un libro que estás editando ahora y falta poco para que lo termines de completar. Así que en un minuto volvemos. Agromás, distribuidor oficial DuPont, Rizobacter, Nufarm, Insuagro, Midera y FMC. Brindamos asesoramiento y amplios planes de financiación. Más seguro para las personas, más amigable con el ambiente. Así es el nuevo insecticida Coragen. Así es el nuevo modo de acción que hoy presenta DuPont. Cooperativa Agropecuaria General Necochea, Avenida 59, número 3200, teléfono 43 2895. Enrique Vallacasal, Sociedad Anónima, teléfono 49 9111, Estación Pierre. No es casualidad la B de volar, la B de viento. Que viaje, volante y volumen arranquen de la misma manera. La B es velocidad, B de volver a superarnos, de vara alta, de vamos, de volvimos a lograr nuestro mejor combustible. O simplemente, de todo eso que nos hace vivir. Y sí, la B tiene poder. Es la B de la nueva Shell V-Power, un revolucionario combustible con tecnología Dynaflex que contiene 3 veces más aditivos para brindarte la mayor potencia y rendimiento de nuestra historia. Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Delegación Necochea. Terminamos este último bloque con el ingeniero Néstor Darwich. Néstor, sé que estás trabajando, como decía, en ese libro, donde comentás que Argentina ya hace varios años que está estancado entre 125 y 130 millones de toneladas y ves que se puede vislumbrar un ascenso importante de acá a 5 a 10 años, de llegar a 170, 200 millones de toneladas. ¿Cómo lo ves con la información que tenés y con la investigación que estás haciendo? Bueno, mira, es un tema que también hace muchos años me venía dando vuelta en la cabeza y siempre me preguntaba por qué no crecemos, por qué no crecemos a una tasa mayor como crecimos durante los años 90 hasta el 2013, 2015. Y bueno, obviamente hay muchos factores, como decíamos recién, que explican
el por qué se creció en un cultivo y no en otro, o el por qué estamos estancados, como decís vos, tanto en área sembrada, en esos 33 millones, 35 millones que hace años que estamos clavados en esa superficie, o sea que se incorpora muy poquito, de a muy poquito hectáreas nuevas. Y la segunda y más importante es por qué no crecemos en producción y en rendimiento. Bueno, si tenemos la misma área sembrada durante los últimos 10 años, obviamente que la posibilidad de crecer, de pasar de esos 130 millones de toneladas a 170 o a 200, tiene que ser a través del aumento de los rendimientos. No hay otra. Y bueno, y entonces a mí siempre me preocupó analizar un poquito a fondo qué margen teníamos para crecer en rendimiento, o sea, lo que se llama las brechas de rendimiento. Bueno, hay cantidad de trabajos publicados, excelentes trabajos, del CONICET, de gente del INTA, de la Bolsa de Cereales, en donde han analizado muy bien, muy profesionalmente, cuáles son las posibilidades de crecer en rendimiento en cada una de las regiones agrícolas del país. Es decir, teniendo en cuenta las variables climáticas, cuánto podemos crecer si las condiciones son favorables climáticamente o son contrarias, es decir, si es un año niña o un año niño. Eso está muy bien estudiado y con sumo detalle. Y después, ¿cuáles son las variables que tenemos que mejorar para crecer en rendimiento, además del clima? Bueno, la fertilización, el manejo a través de las rotaciones sustentables, como hablábamos hace un rato, y el manejo de agroquímicos para la sanidad del cultivo, por supuesto, todo lo que es fungicidas, insecticidas, etc. Bueno, eso acompañado de la genética que tenemos, que es de punta, en todos los casos tenemos una genética maravillosa, hace de que en poquitos años, que acá estamos en el 2020 al 2027, en 7 años, podamos pasar fácilmente de 130 a 170, 180 millones de toneladas, es decir, crecer un 30%, 40 millones de toneladas, en 7, 8 años es muy factible. Entonces vos decís, bueno, si es muy factible, ¿qué necesitamos para que se dé? Y bueno, necesitamos ese conglomerado de cosas de que hablábamos. Restituirle la confianza al productor, ponerle reglas claras, decir, bueno, mira, esto va a ser así, por los próximos 5 o 6 años no te lo voy a cambiar, y cumplirlo. Darle algún incentivo, en el sentido de que si yo voy a fertilizar el doble, porque la única manera de aumentar los rendimientos es que fertilicemos el doble de lo que estamos usando ahora. Estamos usando 4 millones de toneladas de fertilizante, tenemos que usar 8 por lo menos, o 9. Y para que eso se produzca, el productor tiene que tener la seguridad de que va a tener algún beneficio. Entonces, por ejemplo, descontar de ganancia lo que invierto en fertilizantes es una de las posibilidades, y lo ha dicho el secretario de Agricultura, es decir, no lo digo yo, ha llevado adelante un proyecto de ley que, bueno, llegó a tener media sanción en el Senado hace unos años, después no pasó, y ahora otra vez se está proponiendo, y ojalá que entendamos que esto o lo hacemos entre todos o no lo hace nadie. Es decir, el productor responde maravillosamente siempre y cuando las reglas estén claras. Entonces, si tenemos reglas claras, tenemos conocimiento, que es lo más importante, tenemos materia gris, porque tenemos los profesionales jóvenes, tenemos la gente del INTA, de APRESI, de CREA, de las facultades de agronomía. Es decir, ¿qué nos falta? Nos falta que nos juntemos y hagamos un team, es decir, que hagamos un equipo y digamos, muchachos, necesitamos juntarnos para ir para adelante. El gobierno, como principal ejecutor de esto, tiene que ser el primero que diga, bueno, sí, yo me prendo. ¿Por qué? No porque quiera que sea la patria grande, y que me prendo, porque el campo es la principal fuente de divisas de la Argentina. Entonces, si logramos hacer ese team, y yo creo que vamos a ir para adelante y creo, ¿no? No equivocarme, pero en los próximos 7 años Argentina va a tener un despegue muy bueno si logramos juntarnos. Ernesto, ya no nos queda tiempo, realmente han sido muy valiosos todos tus conceptos, y como decís vos, es verdad, y más aún teniendo a China, que está demandando cada vez más alimentos, y también el aumento de la densidad poblacional mundial, que va a ser de 8.000 millones de personas dentro de 10 años. Así que esperemos que la actividad pública-privada se pueda unir, como decís vos, que el productor tenga crédito, que tenga incentivos fiscales, que esto se pueda llegar a cabo. Así que te agradezco todos los conceptos, como te dije, te mando un abrazo, te manda un gran cariño mi madre, que siempre se acuerda de vos cuando viviste acá en Necochea esos años, de joven,
Así que... Muchas gracias, Alfredo. Y por supuesto, un gran cariño a tu mamá, y me acuerdo siempre mucho de todos mis vecinos necochenses y de mis amigos. Así que ha sido un gusto para mí que me llames y que me dé la posibilidad de estar ahí presente para los televidentes necocheanos. Bueno, y termina pronto el libro, si ya lo tenemos nuevamente, y volvemos a hacer otra nota, ¿eh? Así que te mando un fuerte abrazo. Gracias, Alfredo. Un abrazo. Aquí ponemos punto final a nuestra emisión de hoy. Nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias y que tengan todos un buen fin de semana.